¿Alguna vez te ha ocurrido que sientes como que nadie te escucha? Quizás estás comunicando algo con mucha pasión y con mucha emoción, pero al terminar de compartir lo que quieres compartir, los ojos de las personas alrededor tuyo parece que no conectaron en nada y que lo que dijiste pasó completamente desapercibido. O quizás tienes la experiencia como la he tenido yo de que te interrumpen o no te dejan terminar tu pensamiento. Pues hoy voy a compartir contigo los tres errores comunes de la comunicación que pueden estar apagando tu voz y quitándole poder a tu mensaje. Y te voy a compartir también mi método de las 5 Cs que te puede ayudar a eliminar esa situación por completo. ¿Estás lista? Pues comencemos. Este es tu momento. Activa tu voz y vive con propósito. Hubo un tiempo en el que yo sentí que no debía compartir ni comunicar lo que estaba en mi corazón. Cuando comencé a salir de ese espacio, entonces me ocurría que muchas veces yo compartía lo que tenía en mi corazón, daba mi opinión o trataba de compartir lo que yo estaba pensando, pero sentía como que no conectaba con las personas, como que no me estaban escuchando. Yo sentía que podía decir las cosas vez tras vez tras vez y como quiera no se hacía lo que yo pensaba que habíamos acordado o las cosas no salían como yo pensaba que iban a salir o sentía que yo comenzaba a hablar y me interrumpían constantemente hasta que me di cuenta de que habían unas cosas que yo estaba haciendo que sin yo saberlo invitaban ese tipo de reacción, invitaban ese tipo de resultado. Entonces quiero compartir contigo hoy los tres errores más comunes que yo he experimentado en mi propia vida y trabajando con mis clientas que llevan a esta situación de sentirte como que no te escuchan. Y también te quiero compartir las 5 Cs de la comunicación que pueden hacer que tu mensaje aterrice con el poder y la intención con la que tú lo quieres compartir. Quiero que esté claro también que muchos de estos errores que cometemos en la comunicación, en realidad no son cosas que nosotros hacemos conscientemente, son cosas que hemos aprendido, que se nos han enseñado. Inclusive, uno de estos errores vas a ver que es algo que se nos enseña como ser cortés, que es parte de tu no sonar muy imponente o de llevar la música en paz o de no hacer que las demás personas se sientan incómodas. Pero al final lo que verdaderamente hacen es que le restan poder a tu mensaje y le restan poder a tu voz y a tu comunicación. Y hoy vamos a hablar entonces de cómo identificarlos y eliminar esos errores que cometemos tan comúnmente. El primero es hablar con rodeos o sin claridad. Hablar con rodeos o sin claridad. Y esta es una de esas cosas que aprendemos a hacer porque tendemos a pensar que las personas a nuestro alrededor no van a entender lo que queremos comunicar si no les damos contexto, si no le damos trasfondo, si no le damos todas las explicaciones habidas y por haber. Y en ese proceso lo que hacemos es que damos tantas vueltas alrededor de lo que verdaderamente queremos decir, que invitamos dos reacciones o dos resultados que son lo opuesto a lo que queremos. Lo primero que invitamos es distracción y lo segundo que invitamos es interrupción. Me voy a explicar. Cuando nosotros estamos queriendo presentar un punto, pero en lugar de ir al grano y decir lo que queremos, empezamos a dar vueltas alrededor del mensaje, empezamos a disfrazarlo, a colorearlo, a ponerle decoraciones, a tratar de dar todas estas explicaciones. Lo que invitamos en la mente de las personas que nos están escuchando es número uno, a que se distraigan, a que empiezan a tratar de anticipar a dónde tú quieres ir con todo esto que estás diciendo, o a que se vayan en una tangente pensando en alguno de los elementos que mencionaste, que quizás esa tangente no tiene mucho que ver con lo que tú quieres comunicar. Y lo otro que invitamos es a que nos interrumpan, porque la gente generalmente no es muy paciente. Y cuando tú empiezas a dar mucho rodeo y a ir muy alrededor del mensaje, quieren ir al grano y empiezan a tratar de adivinar o a tratar de decir lo que ellos creen que tú quieres decir, aun cuando tú no has llegado al punto. Lo mejor que tú puedes hacer es ir al grano, mencionar tu punto final directamente y luego entonces puedes aclarar o preguntar si necesitan más información o más trasfondo para poder entender lo que les quieres decir. Pero al tú ir al grano, entonces cualquier otra explicación que tú des va a estar
enmarcada en lo que ya tú dijiste que es el punto final. Y eso evita las distracciones porque ahora tu audiencia, aunque tengan preguntas, aunque no tengan la información completa, van a tener un marco de referencia en el cual van a estar pensando mientras tú das el resto de los detalles. Así que el primer error es ese, es irnos por tangentes, tratar de dar rodeos o tratar de llegar a un punto que no está claro en tu mente cuál es ese producto final que tú quieres comunicar y por ende no lo comunicas de una manera que sea clara y directa. El segundo error es minimizar tu mensaje. Y de esto yo he hablado en otras ocasiones porque es algo que hacemos tanto, sobre todo en los ámbitos latinos por alguna razón, donde vamos a compartir una información, pero antes de hacerlo decimos cosas como, quizás me equivoque, pero puede que esto no sea correcto. Solo quería decir algo pequeño. ¿Puedo decirte algo un momento? O sea, cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas, lo que estamos haciendo es poniendo ya en la mente de las personas que nos están escuchando que lo que les sigue es información que no es importante. Es información que lo que está es rellenando el espacio o que no tiene valor para la conversación que se está teniendo en términos generales. Cuando minimizamos nuestro mensaje, automáticamente le restamos importancia y luego nos preguntamos por qué la gente siente que está bien interrumpirnos o cuestionarnos o no escucharnos. Pero ya le dijimos de antemano que lo que vamos a decir después no importa. Y entonces ellos están actuando de acuerdo con la información que les acabamos de compartir. Y el tercer error que cometemos es tener una falta de conexión emocional con el mensaje o con el público al que se lo estamos comunicando. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nos vamos al ámbito de la información y queremos presentar toda la información en el ámbito mental, no en los datos, en los detalles, en todo este tipo de cosas, pero muy pocas personas conectan con datos. En realidad, casi nadie, no me gusta usar absolutos, pero casi nadie toma decisiones basadas solamente o principalmente en información y datos. Nosotros somos seres emocionales y nosotros conectamos los unos con los otros cuando logramos llegar a ese ámbito, a ese elemento emocional. Y logramos eso cuando tenemos convicción en lo que estamos diciendo y cuando utilizamos elementos de conexión emocional como historias, y de esto vamos a hablar más en un momento, pero cuando queremos irnos completamente en datos, cuando queremos demostrar todo lo que sabemos dando información, en lugar de tratar de añadir a la información, que sí es importante, pero en lugar de tratar de añadir a esa información los elementos emotivos que nos pueden ayudar a conectar con las personas con las que estamos hablando, entonces ahí lo que invitamos es a que las personas se sientan desconectadas del mensaje y ahí entonces no sienten la necesidad de prestar conexión, o de prestar atención. Siempre recuerdo cuando yo estaba en Puerto Rico de maestra, se estaban dando unos talleres porque había un cambio en el currículo y en esos talleres muchas veces traían personas que hacía muchísimo tiempo no habían estado en el salón de clases y ellos comenzaban diciéndonos todos sus títulos, todos sus credenciales, todas las razones por las que ellos estaban cualificados para estar ahí. Ya de primera intención yo sentía como, oye, esta persona no me cae muy bien, que digamos. Pero luego continuaban dando toda la teoría y toda la información de data y de puntos y de números y de conexiones y de teorías y yo me desconectaba completamente, aunque mi deseo era mejorar y ser la mejor maestra posible, pero no conectaban conmigo a un nivel emocional. Y entonces toda esa información, por más valiosa que fuera, mira, me hacía, me entraba por un oído, me salía por el otro, se me iba por encima de la cabeza y verdaderamente no aprendía nada útil en esos talleres. Pues ese error lo cometemos día a día cuando tratamos de irnos demasiado a lo intelectual y nos olvidamos de que como seres humanos debemos conectar a un nivel emocional. Y esto me lleva a las 5 Cs, a mi método de las 5 Cs de comunicación que te van a ayudar a eliminar estos errores y muchos otros en tu comunicación. ¿Estás lista? La primera C es claridad. Claridad. Ahora, quiero estar bien clara en el aspecto de que nunca vamos a estar 100% claras en todos los elementos de lo que vamos a decir. No podemos anticipar todo lo que puede ocurrir en una comunicación, sobre todo cuando es una conversación con otros seres humanos donde ellos también van a estar dando su insumo. Pero claridad se refiere a
comenzar la conversación teniendo en cuenta o teniendo ya claro en nuestra mente cuál es ese resultado final o la dirección en la que nos interesa llevar la conversación. Cuando estamos hablando en el ámbito educativo, hay un concepto que se llama Learning by Design o aprender por diseño. Y este concepto nos enseña que cuando estamos planificando una lección o una charla, debemos tener el fin en mente primero y luego trabajar en reversa. Si este es el resultado que yo quiero ver al final, ¿qué debo hacer en cada paso antes de llegar a ese resultado final? Y planifico de atrás hacia adelante. Pues de esa misma manera, si yo en mis conversaciones tengo claro antes de comenzar a compartir o antes de comenzar a hablar para qué estoy compartiendo esta información, cuál es el resultado final, qué mensaje yo quiero llevar, cómo yo quisiera que esta conversación, qué dirección yo quisiera que tomara, ¿verdad? Aunque yo no puedo controlar todo el contexto de la conversación ni el resultado final, pero en qué dirección yo quisiera llevarla. ¿Por qué esta información es importante y qué transformación o resultado o cambio puedo gestionar a través de compartir esta información? Pues entonces voy a poder discernir y diseminar qué información debo compartir y qué información no hace falta. Y ahí entonces, al yo compartir la información que verdaderamente es esencial para el resultado que ya yo tracé, entonces invito menos interrupciones e inspiro más ese deseo de escucharme porque se transmite esa claridad y se transmite ese punto de que yo tengo una intención y un propósito en lo que estoy comunicando. Así que la claridad es la primera. La segunda es convicción, y de convicción yo hablo muchísimo. La convicción en mi espacio y en mi método va muy conectado con la asertividad, y he hablado en otras ocasiones de que asertividad no es que tú no vas a dar tu brazo a torcer o que seas terca o que tú crees que lo sabes todo. Asertividad es llegar a ese espacio en el que tú entiendes que lo que tú quieres decir debe ser escuchado de la manera en que tú te has decidido a comunicarlo, y de que lo que tú quieres decir tiene derecho a ser escuchado, pero de esa misma manera estás dispuesta y abierta a crear un espacio en el que tú le das a los demás el mismo derecho y la misma oportunidad de expresar lo que sienten con claridad, autenticidad, directamente, y de ser escuchados aunque estemos de acuerdo o no. Si no hay convicción, si tú no tienes esa claridad y esa seguridad en ti de que lo que tú estás diciendo es importante, de que hasta donde tú tienes conocimiento lo que tú estás diciendo es veraz, y de que hasta donde tú sabes lo que tú estás diciendo es valioso e importante, si tú no estás proyectando esa convicción, entonces las personas alrededor tuyo van a sentir que están desperdiciando su tiempo al escucharte y te van a interrumpir, te van a cuestionar, no te van a prestar la atención debida y por ende no te van a escuchar. Así que la convicción es el segundo elemento de importancia. El tercero es contenido. ¿Qué exactamente vas a incluir? Y de esto hablamos un poquito cuando hablamos de claridad, pero con mis clientas y las personas con las que yo ayudo, a las que yo ayudo, siempre hablo de la regla de los tres. La regla de los tres nos dice de que el fundamento más sólido para cualquier estructura es una pirámide, donde hay tres lados y tres lados sólidos. Y cuando estamos expresando el contenido que vamos a comunicar, si logramos identificar los tres elementos que mejor recogen todo lo que queremos decir y los conectamos como un triángulo o una pirámide en tres elementos. Imagínate una banqueta, un stool que tiene sus tres patas. Esas tres patas le dan sostén y le dan solidez. Pues de esa misma manera, tú tener tus tres elementos le da solidez a lo que vas a hablar. Eso no quiere decir que si son cuatro, que si son cinco, que si son, no lo puedes comunicar. Simplemente asegúrate de que el número de elementos que tú tienes sea digerible, que generalmente tres es un número muy digerible, y de que todo tenga conexión y esté ligado a ese mensaje final que identificaste en la claridad. El cuarto elemento es conexión, y de esto hablábamos un poquito en el tercer error. No es suficiente tú tener información que sea lógicamente coherente. También hay que buscar la manera de que esa información baje de la mente al corazón. Y la manera en que hacemos esto con más facilidad es presentando historias y o metáforas. Nuestro cerebro está diseñado de tal manera que
tiene que prestarle atención a los cuentos. Por eso tú ves los niños pequeños que cuando uno le cuenta historias, enseguida abren los ojos, se tranquilizan un poco, prestan atención, porque nuestro cerebro quiere saber cuál es el resultado final del cuento y se identifica con los personajes, con las situaciones, con los retos. Pues si logramos bajar la información del elemento intelectual al elemento emocional, contando una historia que de alguna manera se conecte con el mensaje final que queremos llevar. O utilizamos metáforas para que las personas puedan crear imágenes mentales de lo que les estamos diciendo. Entonces esa conexión emocional llega más rápido y el mensaje se siente más relevante y más personal. Y finalmente la credibilidad es la última C. Y quiero aclarar, y lo he dicho en otras ocasiones también, que la credibilidad no necesariamente tiene que ver con estudios, con años de trabajo, de experiencia, con títulos, con credenciales. Lo que tiene más que ver es con experiencia vivida y con las cosas que hemos aprendido. Yo tenía un mentor que en inglés decía what I learned and earned. What I learned and earned. Lo que aprendí y lo que me gané. Y eso es lo que hablamos cuando hablamos de credibilidad. ¿Qué experiencias yo he vivido? ¿Qué elementos de aprendizaje han habido en mi vida? No necesariamente formalmente académicos, no necesariamente ligados a mi profesión, pero qué cosas yo he experimentado y vivido realmente en mi ser como primera persona, como la protagonista del evento, que me ayuden a llevar esta información de una manera que sea creíble, que las personas que me escuchen sepan que yo no estoy diciendo lo que estoy diciendo simplemente porque lo leí en un libro, sino porque yo lo viví, porque yo lo experimenté, porque yo sé lo que se siente y yo puedo entonces identificarme y tú puedes también ponerte en mi lugar. ¿Ves? Entonces, los 3 errores más comunes nuevamente son darle rodeos y darle vueltas a tu mensaje o hablar sin claridad. Lo segundo, minimizar tu mensaje con frases como puede que me equivoque, o esto no es tan importante, o solo quería decir algo pequeño. Elimina esas frases. El tercero es no hacer una conexión emocional con tu mensaje y o con tu audiencia. Y la manera en que nos evitamos estos errores es utilizando las 5 Cs de claridad, convicción, contenido, conexión y credibilidad. Espero que esto te haya sido de bendición. Si lo ha sido, compártelo con otras personas en tu vida que sabes que también les puede ayudar. Y mientras tanto, no olvides suscribirte. Esta ha sido tu mentora Martani. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.